Quisiera introducir la historia de las relaciones de los españoles con Puerto Rico, citando a Pío Baroja. Pío Baroja apenas tuvo relación con la isla. Trató a artistas plásticos y escritores puertorriqueños, especialmente a Luis López Ballesteros y Fernández, el amigo de la condesa de Pardo Bazán y el padre del germanista Luis López Ballesteros y de Torres, el famoso traductor de Freud. Dice de él en Desde la última vuelta del camino, Baroja: López Ballesteros creo que era de Puerto Rico y tenía un poco de la exasperación y de la violencia explosiva de los americanos. Luego no solo se tranquilizó, sino que se quedó convertido en una sombra. Decían que tomaba morfina. Pero el texto de Baroja que quiero traer hoy aquí no es sobre López Ballesteros, tampoco es sobre Puerto Rico, en realidad tampoco es de Baroja. Es una cita que Plutarco hace a través de Baroja. Y creo que gustará más a mis oyentes oírla recreada por el novelista de las Vascongadas que si yo la vierto directa y rudimentariamente del griego. Dice así, y viene en El laberinto de las sirenas. Cuenta Plutarco, en su discurso sobre la desaparición de los oráculos de su tiempo, que en el reinado de Tiberio, encontrándose un navío de noche cerca de Paxis, una de las pequeñas islas equinades del golfo de Patras, no muy lejos de la desembocadura del río sagrado Aquelous, río toro y fecundo, en un momento de calma, cuando los tripulantes y los viajeros del barco estaban dormidos, el capitán Tamus oyó una voz sonora, llegada de tierra, que pronunciaba su nombre varias veces. Tamus no contestó a las primeras llamadas, pero a la última preguntó: ¿Qué se me quiere? Anuncia en Palodes, contestó la voz, esta noticia: el gran Pan ha muerto. En realidad, Baroja se pone demasiado nietzscheano y antisemita en esta historia, lo que quiere decir también, así que preferiré terminar la historia con las palabras de Blasco Ibáñez en La bodega, aunque completa a Plutarco de la misma manera en que lo hace Baroja, pero más breve. Hay un extraño anacoluto en el texto que estoy leyendo, pero básicamente el antisemitismo de Nietzsche, el antisemitismo que Baroja toma de Nietzsche, es Nietzsche puro de vaca y no ninguna modificación a través de su hermana. Es el antisemitismo contra el judeocristianismo, es el original de Nietzsche, no es otro más evolucionado. Como digo, lo tomo tal como lo hace Blasco Ibáñez en La bodega. Un estremecimiento de las entrañas de la tierra había conmovido un día al mundo antiguo. Los árboles gimieron en los bosques, agitando sus melenas de hojas como plañideras desesperadas. Un viento fúnebre rizó los lagos y la superficie azul y luminosa del mar clásico, que había arrullado durante siglos en las playas griegas los diálogos de los poetas y los filósofos. Un lamento de muerte rasgó el espacio, llegando a los oídos de todos los hombres. El gran Pan ha muerto. Las sirenas se sumergieron para siempre en las glaucas profundidades. Las ninfas huyeron despavoridas a las entrañas de la tierra para no volver jamás, y los templos blancos, que cantaban como himnos de mármol la alegría de la vida bajo el torrente de oro del sol, se entenebrecieron, sumiéndose en el silencio augusto de las ruinas. Cristo ha nacido, gritó la misma voz, y el mundo fue ciego para todo lo exterior, reconcentrando su vista en el alma, y aborreció la materia como pecado vil, y oprimió los sentimientos más puros de la vida, haciendo de su amputación una virtud. Lo importante de esta historia es la idea de que los dioses pueden tener su tiempo fijado y pueden morir, algo que trata por extenso Kelsey Graves en Los 16 Salvadores Crucificados del Mundo, entre los que incluye al americano Quetzalcóatl. Especialmente insistentes en la idea de acabamiento y vencimiento de las divinidades fueron los pueblos germánicos, si no es que quisieron insistir especialmente en ella quienes, ya cristianos, escribieron sus mitos. No sólo muere Balder, sino que en el Gylfaginning se anuncia que Odín puede morir, así como Tyr en las fauces del peor de los monstruos, Garmr.
Pero es que, en realidad, tras el ocaso de los dioses, pocas divinidades sobrevivirían si es que lo hacen. La verdad es que los pueblos nórdicos demostraron ser muy pragmáticos en materia de religión, como recuerda Freud en El porvenir de una ilusión, en la traducción de Luis López Ballesteros, de quien ya hemos hablado. Cuando San Bonifacio derrumbó al árbol sagrado de los sajones, los circunstantes esperaban que la ira de los dioses fulminase al sacrílego. Nada sucedió, y los sajones aceptaron el bautismo. El Gylfaginning. Yo siempre me río de la pronunciación de Ernesto Castro en sus vídeos y al final soy incapaz de decir algo tan sencillo como Gylfaginning. Un dios, demonio o portento que puede morir o sufrir daño, es altamente tranquilizador cuando se combate con él. Cuando al luchar contra Pirro los romanos vieron por primera vez elefantes, se sintieron, naturalmente, sobrecogidos por la visión insólita de tales monstruos. Ahora seguiré la traducción de la historia contra paganos de Orosio del maestre Juan Fernández de Heredia, que hizo casi tanto por el universalismo de las ciencias en aragonés como Alfonso X el Sabio en castellano y en gallego. Dice así la traducción, que leeré en aragonés. Traídos los elefantes et metidos entre las compañías que se combatían crueles et fieros por la su forma, graves et odiosos por el su olor, espantables et terribles por la su grandeza, después que los romanos los vidieron espantados et engañados por la nueva de combater, et especialmente por los caballos que se espantaban con el temor que habían, si derramándose de acá et de allá fuyeron. Mas, después que Minucio, que era cabeza el primero de la cuarta legión, con su cuchillo cortó la mano del elefante que había enderezado contra él, el cual elefante, conturbado por el dolor de la ferida, fue constreñido del dicho Minucio tornarse atrás muy taína, et encrudelecerse contra los suyos, et por el desatentado correr que facía el elefante, de acá et de allá, todos se turbaron et se mezclaron ensemble. Es muy interesante que el latín y el aragonés llame a la trompa del elefante la mano. O sea, cuando dice que le corta la mano, evidentemente se refiere a la trompa, como en sánscrito. Se supone que un elefante que la trompa del elefante también es una mano. Así se ve en la lengua sánscrita. Bueno, pues con ese cuchillo, Minucio cortó la trompa del elefante y con los gritos que daba el pobre animal, sus tropas le perdieron el miedo. Lo siguiente que voy a contar, más que historia, es leyenda, y aun leyenda de leyendas y triplemente de leyenda. Por eso no lo sacaré de un libro de historia, sino de uno de mitología, Los dioses de la muerte, la mitología asturiana, de Constantino Cabal, publicado en 1925. No contiene, con todo, uno de los aspectos más hermosos de la leyenda y al mismo tiempo más reciente. Sus fuentes son Plinio el Viejo, el epítome de Tito Livio, Pomponio Mela y Estrabón a propósito del río del olvido. Dice así Constantino Cabal. Y aquí que también Galicia tuvo un río de esta clase en sus tiempos más remotos. Se llamaba Flumen Oblivionis, a boca de los romanos, y este término de oblivio corresponde con toda exactitud al que en boca de los griegos sería Lece, él lo escribe con Z. La Z se puede llamar también teta, él lo escribe con Z. Cuando Roma, es decir, porque es una T aspirada, no es como en los griegos modernos una Z. Cuando Roma llegó a él, ya era este río multum fabulosus, con lo que quiere decirse que ya contaban de él muchas leyendas. Y estaban los romanos tan seguros de que el leteo gallego era como el leteo de su infierno, que cuando Décimo Bruto se encontró con este río con sus tropas, para que se arriesgaran a pasarlo, tuvo él mismo que coger el estandarte y meterse en las aguas. Esta característica del limia, porque el flumen oblivionis era el limia, ya les dio para pensar a los antiguos y ya hubo quien le buscara explicación. Estrabón nos lo demuestra refiriendo una excursión de los celtas y los túrdulos por las tierras de Lusitania, los cuales atravesaron este río y en una sublevación se liberaron de su jefe, se esparcieron por Galicia
y en Galicia quedaron olvidados. Lo que parece indudable es que el Limia no podría conservar este renombre en cuanto alguien lo cruzara, y lo cruzaron los celtas, y los soldados de Décimo, y las tropas de Pompeyo, y lo cruzaban sin duda cuantos pueblos ocupaban sus riberas, y no obstante el nombre persistía. Y es que la aproximación al leteo de los griegos no era tan solo una imagen, era una aproximación derivada de efecto a la vez que el oficio. Es que primitivamente los que perdían la memoria al atravesar el Limia no eran las personas vivas, sino las personas muertas, las almas que se alejaban de los términos del mundo donde estaba su mansión. Y al recoger Estrabón la noticia de esos celtas olvidados, después de pasar el río, acaso recogió el eco, mal entendido, mal interpretado, de la tradición ambiente que colocaba más allá del Limia la morada de olvido de los celtas. ¿Y el río Limia dónde nace? Se sigue preguntando y sigue hablando Cabal. Nace en la laguna Antela, la que guarda en su fondo una ciudad, esto es, el infierno antiguo. En la tradición actual, el río del olvido de Galicia aún sale del otro mundo. Esta parte reciente de la leyenda de la que hablaba yo y sigo hablando yo, es que el 10 junio, después de salir de las aguas, va llamando a sus hombres uno a uno. Este río de las leyendas nos lleva a otro río, a otra conquista y a otro terror religioso, esta vez ya en Puerto Rico. Lo que cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo es lo siguiente. Son sus palabras. Como los indios tenían por inmortales a los cristianos, luego que pasaron, pero la edición es muy deficiente, está llena de corchetes innecesarios y explicaciones innecesarias, luego que pasaron, y el editor dice pasearon, no, luego que pasaron a la isla de San Juan, y como acordaron de se alear y no lo osaban emprender hasta ser certificados si los cristianos podían morir o no, y la manera que tuvieron para lo experimentar por las cosas que habían oído los indios de la isla de San Juan, de la conquista y guerra pasadas en esta isla española, y sabiendo, como sabían ellos, que esta isla es muy grande y que estaba muy poblada y llena de gente que los naturales de ella creían que era imposible haberla sojuzgado los cristianos, sino porque debían ser inmortales, y por heridas ni otro desastre no podían morir, y que como habían venido de hacia donde el sol sale, así peleaban, que era gente celestial e hijos del sol, y que los indios no eran poderosos para los poder ofender. Y como vieron que en la isla de San Juan ya se habían entrado y hecho señores de la isla, aunque en los cristianos, esta edición es lamentable, porque cristianos lo pone con una P que un editor responsable no debería poner porque sabe que es un arroz, pero pone cristianos como si fueran Chips Ahoy o algo así. Lamentable. Bueno, que aunque en los cristianos no había sino hasta 200 personas, pocas más o menos que fuesen hombres para tomar armas, estaban determinados de no se dejar sojuzgar por tan pocos, y querían procurar su libertad y no servirlos. Pero temíanlos y pensaban que eran inmortales. Y juntados los señores de la isla en secreto para disputar de esta materia, es que aquí el transcriptor ha metido un pie de imagen que dice hamaca arahuaca, y estás hablando y te mete una hamaca arahuaca. Es lamentable. Por favor, editores digitales, hagan mejor las cosas. Y juntados los señores de la isla en secreto para disputar de esta materia, acordaron que antes que se moviesen a su rebelión, era bien experimentar primero aquesto y salir de su duda, y hacer la experiencia en algún cristiano desmandado que pudiesen haber parte y solo. Y tomó a cargo de saberlo un cacique llamado Urayoán, señor de la provincia de Yahueca, el cual para ello tuvo esta manera. Acaecióle en su tierra un mancebo que se llamaba Salcedo, y pasaba donde los cristianos estaban, y por manera de le hacer cortesía y ayudarle a llevar su ropa, envió este cacique con él 15 o 20 indios, después que le hubo dado muy bien de comer y mostrádole mucho amor. El cual, yendo seguro y muy obligado al cacique por el buen acogimiento, al pasar de un río que se dice Guaorabo,
que es a la parte occidental y entra en la bahía en que agora está el pueblo y villa de San Germán, dijéronle: «Señor, ¿quieres que te pasemos porque no te mojes?». Y él dijo que sí, y holgó de ello, que no debiera, siquiera porque además del peligro notorio en que caen los que confían de sus enemigos, se declaran los hombres que tal hacen por de poca prudencia. Los indios le tomaron sobre sus hombros, para lo cual se escogieron los más recios y de más esfuerzo, y cuando fueron en la mitad del río, metiéronle debajo del agua y cargaron con él los que le pasaban y los que habían quedado mirándoles, porque todos iban para su muerte de un acuerdo, y ahogáronle. Después que estuvo muerto, sacáronle a la ribera y costa del río, y decíanle: «Señor Salcedo, levántate y perdónanos que caímos contigo, e iremos nuestro camino». Y con estas preguntas y otras tales le tuvieron así 3 días, hasta que olió mal. Y aun hasta entonces ni creían que aquel estaba muerto, ni que los cristianos morían. Y desde que se certificaron que eran mortales, por la forma que he dicho, hiciéronlo saber al cacique, el cual cada día enviaba a otros indios a ver si se levantaba el Salcedo. Y aun dudando si le decían verdad, él mismo quiso irlo a ver, hasta tanto que pasados algunos días, le vieron mucho más dañado y podrido a aquel pecador, y de allí tomaron atrevimiento y confianza para su rebelión, y pusieron en obra de matar los cristianos y alearse, y hacer lo que tengo dicho en los capítulos de Suso. El pobre Salcedo, hablo yo, transfigurado en Pan, Adonis o Baldr, había muerto. Los dioses españoles no eran inmortales, y se pudrían como toda carne y todo vegetal. Sin embargo, los españoles no sólo parecían dioses por sus armas y su apariencia, sino por otras cosas. Seguiremos ahora la historia de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, quien a su vez sigue al hijo de Colón, sobre un pasaje acerca de que su padre es bastante escueto en uno de sus manuscritos. Dice así: el fraile: «Plugo a Dios que los proveyó por nueva manera con cierta industria del almirante que lo que hubiesen menester no les faltase. Cuéntalo de esta manera don Hernando, que sabía el almirante que desde a 3 días había de haber eclipsi de la luna, y envió a llamar a los señores y caciques y personas principales de la comarca con un indio que allí tenía de esta isla, ladino en nuestra lengua, diciendo que les quería hablar algo. Venidos un día antes del eclipsi, díjoles que ellos eran cristianos y vasallos y criados de Dios, que moraba en el cielo y que era Señor hacedor de todas las cosas, y que a los buenos hacía bien y a los malos castigaba, el cual, visto que aquellos de nuestra nación se habían alzado, no había querido ayudarles para que a esta isla pasasen como habían pasado los que él había enviado. Antes habían padecido, según era en la isla notorio, grandes peligros, pérdidas de sus cosas y sus trabajos. Y lo mismo estaba muy enojado Dios contra la gente de aquella isla, porque en traerles los mantenimientos necesarios por sus rescates, habían sido descuidados. Y con este enojo que de ellos tenía, determinaba de castigarlos, enviándoles grande hambre y hacerles otros daños. Y porque por ventura no darían crédito a sus palabras, quería Dios que viesen de su castigo en el cielo cierta señal, y porque aquella noche la verían que estuviesen sobre aviso al salir de la luna, y verían cómo salía muy enojada y de color de sangre, significando el mal que sobre ellos quería Dios enviarles. Acabado el sermón, fuéronse todos, algunos con temor, otros quizá burlando, pero como saliendo la luna el eclipse comenzase y cuanto más subía fuese mayor el amortiguarse, comenzaron los indios a temer, y tanto les creció el temor, que venían con grandes llantos, dando gritos, cargados de comida a los navíos, y rogando al almirante que rogase a su Dios que no estuviese contra ellos enojado ni les hiciese mal, que ellos, dende delante, traerían todos los mantenimientos que fuesen menester para sus cristianos. El almirante les respondió que él quería un poco hablar con Dios, el cual se encerró, entre tanto que el eclipse crecía, y ellos daban gritos, llorando e importunando que los ayudase.
Y es que vido el almirante que la creciente del eclipse era ya cumplida y que tornaría luego a menguar, salió diciendo que había rogado a Dios que no les hiciese el mal que tenía determinado, porque le había prometido de parte de ellos que de allí adelante serían buenos y tractarían y proveerían bien a los cristianos, y que ya Dios los perdonaba. Y en señal de ello verían cómo se iba quitando el enojo de la luna, perdiendo la color y encendimiento que había mostrado, los cuales, como viesen que iba menguando y al cabo del todo se quitaba, dieron muchas gracias al almirante y maravillándose y alabando las obras de Dios de los cristianos. Así se volvieron, con grande alegría todos a sus casas. Y allá llegados no fueron negligentes, ni olvidaron el beneficio que creían haberles hecho el almirante, porque tuvieron gran cuidado de los proveer de todo lo que habían menester con abundancia, loando siempre a Dios, y creyendo que les podía hacer mal por sus pecados y que los eclipsis que otra vez habían visto debían ser como amenazas y castigo que por sus culpas Dios les enviaba. Mucho tiempo después, Fray Diego de Ocaña nos escribe esto de los indios de América. Arco en sus edificios no le supieron hacer, ni alcanzaron mezcla para ello. Cuando en el río de Jauja vieron formar los arcos de cimbrias, y después de hecha la puente vieron derribar las cimbrias, echaron a huir, entendiendo que se había de caer luego toda la puente, que es de cantería. Como la vieron quedar firme y a los españoles andar por encima, dijo el cacique a sus compañeros: a razón es servir a estos, que bien parecen hijos del sol. Salcedo, el pobre mancebo, era mortal, pero queremos creer que la ciencia que los españoles trajeron a América no lo es. Hoy, un arco gigante con una cruz, muerto ya Pan, da la bienvenida a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y arcos de medio punto exhibe la Catedral de San Juan de Puerto Rico y los más notables edificios de la isla. Esos arcos nos los trajeron a nosotros aquellos romanos que tenían miedo de olvidarse de su familia y de su patria por sumergirse en un río. Es comprensible el miedo a perder la memoria, a olvidar la propia identidad y a los amigos a los que hacer bien, más que a los enemigos de los que vengarse. La memoria puertorriqueña es ante todo española, y sería la cosa más natural y razonable del mundo que los puertorriqueños tuvieran miedo a perderla, si bien nosotros, los españoles, también tenemos una amplia memoria de aquellos indios que poblaban la isla cuando nuestros apellidos se sumergieron en sus ríos, unos para salir con vida y otros no, como fue el caso del pobre Salcedo. De lo que recordamos en la península de sus palabras, sus ideas y sus cosas, será bien hablar en otra ocasión tan por extenso como en esta.